Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí planteándome las cuestiones de la economía real para la gente y me estaba dando cuenta de la situación en la que una persona que tiene que trabajar en la sociedad de hoy día para ganarse la vida, es decir, un trabajador se ve en una situación en la que tiene que trabajar mucho para poder cubrir sus necesidades y ni aún así es posible. Y si no, que se consulten las estadísticas de los promedios de los sueldos para los trabajadores en España. Entonces, un trabajador que quiera trabajar en España, bueno, y en la mayoría de los países de Europa es lo mismo, sobre todo los países mediterráneos y de Europa del Este. Cuando un trabajador, como digo, quiere trabajar y llevar una vida viable en uno de estos países, en una de estas economías, pues si consigue tener un trabajo estable y si consigue encontrar trabajo, pues aún así, como digo, no le llegará el sueldo, el salario como para conseguirlo. No le llegará ni para comprar una casa. ¿Qué ocurre entonces con la política y los discursos sociales, políticos que existen en las sociedades europeas hoy en día? Pues que los que se plantean un cambio de estas políticas le van a decir a este trabajador que, bueno, es que pertenece a la clase obrera, algo así, ¿no? Entonces, este trabajador que se ve obligado a luchar de esa manera, pues además se le otorga el poco agraciado epíteto de clase trabajadora, o sea, trabajador en este sentido. Y bueno, el discurso es, bueno, vamos a luchar para conquistar los derechos sociales de la clase trabajadora. Pero eso no llega a ocurrir, el discurso es el mismo durante décadas. Entonces, ese trabajador, claro, llega un momento que se tiene que plantear su situación personal y su vida y se encuentra con la cuestión de que además de ser explotado y de no poder llevar una vida, estos discursos políticos de partidos políticos le dicen que además es clase obrera y para progresar y ir a mejor tiene que ser clase obrera. Y esto es un despropósito, porque el ser humano no se ha definido ni se define por un concepto que proviene de los análisis cuantitativos propios de las matemáticas y de las ciencias positivistas, como es la economía del siglo XIX, bueno, y del XX, la economía liberal. Lo más adecuado sería decir que por su situación, utilizando el discurso este de la clase proletaria, la clase trabajadora, desde un aspecto más cualitativo, desde un aspecto más humano, pues habría que decir que por su situación está en modo, digamos, de clase obrerizada y mejor aún en grupo humano obrerizado. Y esto evidentemente propone otra dinámica que coincide mejor con la perspectiva
y la cuestión proyectiva de la identidad humana. Porque ese trabajador, además de ser explotado, ahora se puede cuestionar el asunto y decir, además de esta situación de explotación, este discurso político quiere llamarme imbécil. La cuestión es, como he dicho en otro vídeo, que el discurso político de la izquierda, comunista, socialista, científico, tradicional, ha dado esa definición del estado de las cosas y por lo tanto ha definido a los que luchan por su libertad, digamos, en el capitalismo, dentro de unas categorías y de unos conceptos que son los del mecanicismo positivista científico del siglo XIX, que es el que utilizaba la ciencia económica burguesa de aquella época, y que luego en el marxismo tradicional ha continuado, ¿no?, debido a las categorías que usaron Marx y Engels, que no se deshicieron críticamente de esta cuestión del mecanicismo positivista de las ciencias. Desde el análisis que he hecho desde mi propio planteamiento fenomenológico, desde mi propia filosofía fenomenológica, considero esta cuestión como una objetificación de las categorías del ser humano concreto en su vida socioeconómica, es decir, una objetificación categorial según las categorías propias de las ciencias positivistas mecanicistas, llamadas ciencias de la naturaleza, en el sentido de la ciencia física y la química y todas estas disciplinas científicas del mecanicismo positivista del siglo XIX y del XX. Así pues, superando esta objetificación conceptual, categorial del ser humano, debemos recurrir precisamente a otro tipo de aproximación científica desde otras categorías que son precisamente las de el existencialismo fenomenológico y hermenéutico, bueno, según yo he dicho desde mi propia filosofía fenomenológica, que sería un desarrollo de todo esto. Entonces, la cuestión es que las identidades humanas no son identidades socioeconómicas, es decir, identidad humana no es clase socioeconómica. Clase social económica remitía a un tipo de análisis mecanicista de lo que era la ciencia económica. Así que bueno, hasta aquí parece que está bastante bien y bueno, muchas gracias por escucharme y chao, hasta la próxima, adiós.